en tiempo de 3, 2, 1. Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su espacio Análisis a la Luz del Derecho a través de esta emisora Magis 98.3 FM, la educativa romántica y también informativa, ya en esta edición correspondiente pues a esta semana, este miércoles 23 de julio del año 2025. Y como es costumbre, cada miércoles el doctor Miguel Rick Morales presentando este contenido y análisis a la luz del derecho. Buenas tardes, Alexander, y a nuestros seguidores y radioescucha por el espectro de Magis 98.3 FM. Una vez más traemos a ustedes un contenido respecto al conocimiento de sus derechos, el cual esperamos que pudiera ser del agrado y de la utilidad de ustedes. En nuestra intervención del día de hoy vamos a hacer de manera introductiva, vamos a hablar de las generalidades que contiene el anteproyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles, un tema de mucha importancia porque impacta en eso que estamos hablando fuera del aire, en lo que son los derechos impostergables que tenemos como seres humanos, en el sentido de que necesitamos un lugar donde guarecernos de lo que son los efectos de la naturaleza y donde podamos concentrar nuestro hábitat conjunto con nuestros familiares, con los integrantes de nuestra familia. Y en este aspecto hay personas que viven bajo el régimen de los alquileres, aún conviven alquilados. Otros son propietarios que se dedican, que tienen como un negocio alterno, un negocio directo, el alquiler o la puesta en alquiler de sus propiedades inmuebles. Entonces esta ley está dando vuelta en las cámaras alta y baja de nuestra república, en el Congreso, en el área de los diputados, y todavía está siendo analizada, evaluada, verificada, depurada sería la palabra, para que el contenido de ese instrumento regulador pueda ser equilibrado para una parte y para la otra, para el inquilino y para el propietario. Han surgido una serie de comentarios a través de las redes sociales con algunas personas que se han hecho eco de informaciones que salen, informaciones sensacionalistas que salen, buscando crear reacciones entre la población, pero haciendo un uso justo de la información y que tenga un impacto correcto. Creo que no debemos buscar view con esto, porque es un tema que da demasiado profundo en nosotros. Eso tiene que ver con la tranquilidad de la familia, con la tranquilidad de nuestro bolsillo, con la tranquilidad de todo, ya sea el inquilino o ya sea el propietario que se dedique a este tema. Bien, el día de hoy nuestro programa va a ser introductorio porque esta ley contiene muchísimos aspectos interesantes y por cuestión de tiempo no podemos entrar en los pormenores, pero en los siguientes programas que estaremos desarrollando la siguiente semana trataremos de ir aportándole un poco más de conocimiento sobre esto. Bien, dentro de este nuevo anteproyecto de ley podemos identificar varios órganos o varios entes que entran en juego a ser regulados dentro de esta ley. Tenemos los propietarios, conocemos que son los dueños son los dueños del inmueble, son los dueños del apartamento, son los dueños de la casa. Pero antes de todo, me gustaría antes señalar cuáles tipos de inmuebles entran dentro del rigor de esta ley a ser regulados, porque todas las propiedades no están llamadas a ser reguladas por esta ley. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están, quiénes quedan fuera de esta ley? Están los terrenos urbanos y suburbanos no mejorados. Están las fincas rurales. Están las pensiones y los centros de hospedaje. Están
aquellos lugares dedicados a ocupación temporal de espacio, esas naves de alquileres y almacenes, puestos del mercado, puestos en alguna feria o en actividades festivas, y los bienes del Estado dados en alquiler o arrendamiento. Esos tipos de inmuebles no son regidos por esta ley, para que se entienda. Ahora, todo lo demás sí están regidos por esta ley. Ya teniendo claro esto, entonces proseguimos. ¿Cuáles entes intervienen en el sistema de alquileres o en el régimen de alquileres de bienes inmuebles? Tenemos por un lado al propietario, dueño de ese inmueble, que tiene la obligación de ceder el derecho de usufructo a una persona. Esa persona va a ser identificada aquí como el inquilino. El inquilino es aquella persona que recibe el inmueble y que paga el usufructo, o sea, paga lo que se llama una renta. El propietario y el inquilino pudiesen estar representados legalmente por una persona con un poder especial. O sea, mi condición de abogado. Algunas personas me ceden sus propiedades para que yo se las administre, para que yo realice las labores de alquileres, de recibir los pagos de los alquileres mensuales, atender quejas de los inquilinos respecto a algún daño, rescindir o concluir ese contrato, extender la vigencia de un nuevo contrato. Todo eso, todo ese poder, toda esa posibilidad, toda esa prerrogativa me la pone a disposición un propietario. Quiere decir que yo lo estoy actuando en nombre de él, representándolo. Yo puedo realizar ese trabajo. Inclusive eso es una práctica común. La mayoría de las personas que nos están escuchando, que están regidos por el régimen de los alquileres, siempre realizan sus contactos con el abogado de la casa. A él es que le pagan, a él es que llaman. El inquilino se queda en un segundo plano, el propietario se queda en un segundo plano porque ya esta persona está por él. Los inquilinos también pueden hacerse representar por una persona con poder especial. Hay circunstancias, eso es una situación rara, pero son circunstancias que se pueden dar o se dan donde el inquilino, ¿verdad?, él es el responsable de haber recibido esa propiedad, pero está fuera y está realizando otras actividades y deja aquí a una persona con un poder especial para que lo represente y para que pueda postular por él ante el propietario o ante el abogado de la casa. Todo eso buscando hacer los pagos, recontratar nuevamente, extender la vigencia del contrato sería. Y como él no estaría en persona para realizarlo ni para firmar nada, entonces deja a una persona aquí con un documento, por medio de un documento notarial, lo deja como su representante. Ese documento se llama poder especial. Tenemos también aquí una figura que todo el tiempo ha estado dentro de las esferas del tema del régimen de los alquileres, y entra, tiene una función financiera, pero también tiene una particularidad regulatoria en esa relación contractual que hay entre el inquilino y entre el propietario. Me refiero al Banco Agrícolas de la República Dominicana, que mediante esta ley le otorga algunas funciones que se la identifiqué rápidamente. Por ejemplo, en ese lugar el propietario está obligado, o sea, el propietario de la casa está obligado a registrar el contrato de alquiler que ha suscrito con el inquilino adjunto a los valores captados por concepto de depósitos. Tiene la obligación de depositarlo ahí, inscribirlo ahí, a él, y el banco tiene también la obligatoriedad de emitirle a él un recibo donde se asiente de manera formal de que ese paso, de que ese proceso se agotó con ellos, que dentro de toda la actuación del alquiler, del inquilinato, eso tiene una función vital y forma parte dentro de la garantía jurídica que ha de establecer o que va a fundamentar la relación contractual entre el inquilino y el propietario. ¿Cuál es esa función? Le da la formalidad legal, o sea, da la terminación legal a ese contrato que se ha suscrito por escrito, que de hecho más adelante vamos a hablar del contrato.
no solamente que el inquilino se quede con una copia, que el propietario se quede una copia, sino que viene un ente mediador intermedio entre esas dos partes y se salvaguarda el derecho de ambos. ¿Cómo? Si hay alguna diferencia, hay un contrato que fue realizado conforme a las formalidades solemnes. Habla la ley que debe ser bajo firma legalizada por un notario. El documento entero es un acto notarial y que además de esto debe de guardar el original, debe de reposar entre los archivos de este órgano. Además de los valores que se captaron, los depósitos que se captaron, van a ser introducidos también en el banco y van a guardar un registro especial referente a esta actividad y va a brindar una seguridad para ambas personas. ¿Por qué? Porque el inquilino al momento de rescindir o terminarse el contrato requiere de sus depósitos. No hay la excusa de que, tienes que esperarte 2 semanas, tienes que esperarte 15 días que la hija mía me lo dé porque yo no lo tengo, yo lo tuve que gastar en una pastilla. No, sino que ese dinero sea apartado conforme a lo que ha establecido la ley. Entonces entra ahí dentro de esa parte a brindar esa seguridad, tanto para uno como para el otro. También más adelante le voy a decir por qué, si no nos da tiempo en este programa, esa parte del contrato registrado en el Banco Agrícola y esos dineros captados ahí tienen mucho fundamento de que estén ahí. Hay situaciones que se dan, conflictos que se dan, diferencias personales que llegan a lo personal, que se dan entre propietario e inquilino. Y cuando llega el momento de exigir los depósitos, también la situación se agrava por algunas mal manejo que se da en este tema y entran en conflictos y diferencias. Entonces esta ley busca también crear un método de balance que cada quien tenga acceso a eso sin que se dé esa dificultad, sin que se dé, para no darle espacio a que las situaciones se agraven y pasen a otro contexto. Tenemos también dentro de las funciones que realiza este ente intermedio, es pagar intereses acumulados por la suma depositada en garantía. O sea, esos depósitos que se guardaron ahí, que se frizaron ahí, todos saben que cuando el sistema de finanzas, el dinero guardado en los lugares, en entidades financieras, no se guarda, el dinero se mueve y se moviliza, se dinamiza, el dinero no puede estar estático, se dinamiza, se invierte. La ley establece de que este órgano va a pagar un interés por ese dinero guardado durante ese tiempo que está ahí. El dinero tú no vas a tener acceso durante el año entero porque debe de cumplirse el contrato. La ley esta nueva ley fundamenta que ese contrato, además de ser por escrito, no es de que contrato verbales, por escrito, además de eso, se va a hacer por un año y las cuotas que se llaman formalmente renta o alquileres, ¿verdad? Se van a hacer por 30 días. O sea, cuando meten a 31, hay un día de gracia. Bien, esos dineros que están ahí guardados generan intereses acumulados, pero lastimosamente para un sector, ese dinero, quien pasa a ser beneficiario de él es el propietario que lo depositó. ¿Por qué esa parte? Porque el dinero era el inquilino. ¿Ves cómo son las cosas? Sí. Pero lo pone, se beneficia de esos intereses el propietario. Eso es la ley que lo dice, eso no me lo invento yo. No. Bien, también como ya había dicho, el Banco Agrícola tiene la obligación de emitir recibos o certificados donde se asiente de que ciertamente se encuentran registrados ese contrato de alquiler y esos valores retenidos por concepto de depósitos. Entra aquí también un ente interesante y es el juzgado de paz. El juzgado de paz que le corresponda al área donde está el inmueble. Entra este órgano jurisdiccional para conocer de los litigios que sean relacionados precisamente con este tema, que de los depósitos, que del contrato, que de la terminación, que de la continuidad. Entra el juzgado de paz a organizar y a regir esta parte, como el órgano jurisdiccional que va a fallar y le va a dar la razón a quien la tenga, para no dejar
El legislador busca aquí en esta parte no dejarle todo a la convención entre las partes, sino que hayan órganos mediadores para regular este tema. Y cuando usted y yo no nos ponemos de acuerdo ante un litigio, tenemos que acudir ante un tercero imparcial que nos escuche y que le dé la razón al que la tiene, porque usted y yo estamos discutiendo y por lo general en nuestra costumbre el que habla más alto es quien tiene la razón. No, aquí no. Vamos a exponer nuestros puntos de vista, nuestra situación, se la llevamos a un tercero imparcial, que es el juez de paz. Él nos escucha, nosotros aportamos nuestras pruebas y le dará ganancia de causa a quien la tenga. Eso es el legislador buscando llevar el balance, la equidad. Tenemos también a los abogados o los representantes legales que intervienen en esta relación de inquilinato, como lo había explicado inicialmente, a representar los intereses del propietario o a representar al inquilino. Esa figura no es obligatoria, sino que es una relación persona a persona, propietario-inquilino, pero en algunos casos ni uno ni el otro tienen dominio ni tienen conocimiento de las profundidades y de los temas del derecho, y ellos prefieren que entremos en escenario a representarle, a proteger sus derechos y todas sus propiedades. Tenemos también aquí otro ente que interviene y tiene una razón de ser muy interesante, y les voy a hablar por qué. Son las empresas prestadoras de servicios, la de teléfono, la de energía eléctrica, comunicaciones, telecable, internet, agua, suministro, hasta algunos que tienen algunas empresas contratadas de suministro hasta de llevarle los cilindros de gas. Entonces, sí, todo eso está vigente. ¿Qué pasa con estas empresas? Intervienen en esta situación porque yo he sido testigo con algunos clientes de una situación que se da, y es que esta ley viene a regular y a dejar claro un abuso que están cometiendo las prestadoras de servicio, buscando protegerse y buscando recuperar su crédito, pero están cometiendo un acto de abuso contra la persona que no le corresponde o contra el objeto que no corresponde. En este caso me refiero, hay personas que han ido a sacar un servicio de luz, un servicio de energía eléctrica, han ido a sacar su contrato, y porque los sistemas de ellos figura de que en esa misma dirección han habido varias personas o que han quedado mal o que tienen alguna deuda pendiente, entonces no quieren autorizar que se instale un servicio un contrato de servicio ahí. Lo mismo ha pasado con algunas otras empresas de servicios, quizás protegiendo sus créditos, quizás protegiendo sus valores que se han quedado en una manera incobrable. Pero ¿qué dice la ley? La ley ahora hace un razonamiento y respecto a eso, y dice que ese bien inmueble que figura ahí no tiene la culpa de eso. Quien es el responsable de eso ni siquiera es el propietario del inmueble, es la persona que ha contratado los servicios. Usted debe de perseguir su crédito en contra de esa persona. Entonces la ley hace una prohibición. Prohíbe a esas prestadoras de servicio que le nieguen el servicio o que le repunten responsabilidad de ese servicio a un bien inmueble, porque es algo ilógico. El bien inmueble no te va a pagar, pero entonces tú no puedes tenerlo fichado ahí. Tú no puedes. No puedes. Inclusive ahora traigo a connotación de que en relación a esto también la ley le hace algunas prohibiciones al propietario. Le hace prohibiciones al propietario. Sabemos que en la Constitución se prohíbe el trato discriminatorio en contra de las personas. ¿Qué pasa con esto? Hay un segmento de la ley que hace esa misma precisión y esa prohibición al propietario. O sea, ya le prohíbe al propietario de que sea motivo de no alquilarle la etnia, el credo, como hay algunos, yo no le alquilo a usted con hijos, yo no le alquilo a usted porque usted es evangélico, yo no le alquilo a usted porque usted es policía, porque usted es guardia, yo no le alquilo a esto, yo no le alquilo con muchachos porque me destruyen todo eso. La ley hace expresamente una observación a esto, que le prohíbe precisamente a los propietarios
de inmuebles establecer ese tipo de limitaciones. Usted, aunque eso sea suyo, usted tiene un derecho de propiedad. Se habla que los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución no son absolutos, tienen sus limitaciones, y esta es una a las limitaciones que le establece la ley al derecho de propiedad. Sí, usted tiene un derecho de propiedad que hay que protegérselo, pero también esa persona tiene un derecho a una habitación, como habla la ley, tiene derecho a una casa, a un lugar donde pueda protegerse, y sucesivamente otros derechos más que están relacionados con ello, principalmente el derecho a la dignidad humana. Cuando usted ve a una persona que está indigente en la calle, bajo hasta de un banco del parque, eso está afectando la dignidad de él. Eso es su derecho de ser persona. Entonces, la ley no puede permitir que se maltraten esos derechos a los inquilinos. Bien, respecto a quién puede dar en alquiler. Eso es un tema que hay que aclararlo. ¿Quién puede dar en alquiler? Porque han surgido una serie de situaciones donde fulano le alquila perenceo, pero se sale a la luz que fulano no es el propietario de esa casa. Fulano no goza propiamente como el derecho de propiedad de esa casa, ni tampoco es representante legal del propietario de ese inmueble. Entonces, esa persona no se encuentra legítimamente ni legalmente capacitado para ceder en alquiler una propiedad. Eso lo hace el propietario directo. ¿Y quién es el propietario? Aquel que figura registrado en el registro inmobiliario, figura registrado como propietario de ese inmueble. O sea que el título de propiedad figura a nombre de esa persona. Ese es la persona que goza del privilegio de poder ceder en alquiler una propiedad inmueble. ¿Quién puede alquilar? O sea, ¿qué persona puede recibir en alquiler un inmueble? Aquel que la ley le ha dotado de capacidad para hacerlo. En este caso, para no confundirlo, los incapaces son esas personas que en razón de su edad, niños, niñas y adolescentes, no pueden contraer obligaciones. Los incapaces en razón de su condición de salud mental, los enajenados mentales, no pueden suscribir ningún tipo de contrato. De hecho, la ley establece que son nulos los contratos suscritos por incapaces. Son nulos los contratos suscritos por incapaces. Usted, ya sea un contrato verbal que usted cerró con un niño o con un envejeciente de avanzada edad donde ya no puede discernir de la realidad, usted habló de más. Usted habló de más. Usted no puede cerrar ningún tipo de negociación con una persona porque no es capaz de entender la realidad que lo rodea, ni el impacto de su decisión. Entonces, es por esto que la ley hace una prohibición expresa o establece claramente quién puede alquilar: las personas que tengan capacidad jurídica o que estén legalmente representados para ello. De la renta, habíamos explicado que el importe, concepto de usted pagarle las cuotas mensuales al propietario, la ley lo define claramente como renta o alquiler. Para llegar al valor de la renta, la ley le ha permitido el espacio que tienen ambas partes para que acuerden cuál va a ser la renta que se va a establecer. ¿Qué quiere decir con esto? El dueño establece cuál es el pago de alquiler mensual. Eso se cae de la mata. Pero también nosotros como inquilino o el inquilino tiene también el derecho a negociar con él y establecer con él cuál es el precio justo. No, usted está pidiendo tanto, yo le puedo pagar tanto. Usted acepta, sí, ok, pues lo hacemos. Entonces este es el espacio que deja la ley. La ley establece una obligatoriedad y con esto ojalá los inquilinos, las personas que están bajo este régimen, asimilen esto. El propietario está obligado a emitirle a ustedes mensualmente un recibo por el concepto del cobro del mes. Puede surgir molesto, puede surgir incómodo. Somos amigos, nosotros tenemos muchos años conociéndonos, pero como abogado yo les sugiero que soliciten
y capten ese recibo físico. Esas son de los documentos que en algún momento le van a ser beneficiosos para ustedes mismos, ya sea ante algún conflicto que se suscite posteriormente en esa relación contractual o atendiendo otro tipo de situaciones que ustedes necesiten probar esa vinculación con esa persona y con ese lugar donde ustedes están. Hay veces que se reúnen, por decirlo, un hijo que hay preso, un sobrino que vive con usted en la casa, alguien, el hermano que vive ahí en la casa, un hijo. Necesitan probarle al tribunal de que él tiene un domicilio cierto y seguro. Entonces, ¿cómo usted lo va a probar de boca? No, él vive ahí en mi casa. No, en derecho las cosas se prueban por los medios idóneos. En este caso, un recibo, un contrato de alquiler, un recibo de algo que especifique esa dirección, esa persona, eso lo ayuda a usted a aportar lo que se llama un documento de presupuesto. Ya estamos ya casi entrando la parte final. Así es, pero es un tema realmente bastante amplio, Sí. doctor, y pienso que se va a quedar entonces para una segunda parte, seguir Sí. abordando todo esto que trae Esta ley general tiene muchas cosas, tiene muchos aspectos, tiene muchos tópicos que son de mucho interés, pero todavía nosotros no hemos desarrollado ni una racadita así, hemos desarrollado de estos temas. Ya para el próximo encuentro estaremos hablando de algunas otras temas chispeantes, interesantes, que espero que le vayan a ser de utilidad. Como vuelvo y le reitero, esto fue una pequeña entremés de lo que trae esta ley. Hablaremos en la próxima ocasión respecto a la veracidad o no de tener que pagar tantos X cantidad de depósitos. Eso hablaremos, que es un tema que anda rodando por ahí. Tremendo. Entonces agradecemos al doctor Miguel Riz Morales, pues, que como cada miércoles nos trae aquí en Magis este segmento, este espacio, análisis a la luz del derecho, hoy abordando el tema del proyecto de ley de alquileres. Y ya ustedes saben, no se puede perder la segunda parte de este interesante tema. Señores, hasta aquí su espacio, si Dios lo permite. Seguimos el próximo miércoles, pero también continúen en sintonía con esta emisora Magis,